luego vimos cuál es el significado de las ecuaciones de Kriging, ¿no? Estas dos ecuaciones se pueden desarrollar entre el número de ecuaciones, asumiendo que tenemos 3 muestras, tenemos 4 ecuaciones, ¿no? 3 ecuaciones por cada muestra, más una ecuación para poder usar a 1, ¿no? La última ecuación es la suma de los pesos es igual a 1. Entonces, esta ecuación luego nosotros la resolvemos. Generalmente el software lo resuelve usando un sistema de matrices, ¿no? Esa es la forma más común que se usa para resolver el sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Lo divide y casi siempre lo calcula en función de covarianzas, ¿no? Nosotros recordemos, el variograma y la covarianza son intercambiables, ¿no? Ahí la relación el variograma de H es igual a la covarianza de 0 más la covarianza de H, ¿no? Entonces, usando esta relación, nosotros el variograma lo podemos cambiar usando covarianzas y obtenemos la función en forma de covarianzas, ¿no? Dice, por alguna razón, ahorita no me acuerdo bien, es más fácil de manejar las matrices en función de covarianzas que en función de variograma. Por eso es que siempre el software lo tiene definido en función de covarianzas, no de variograma. Entonces, y divide esas 3 ecuaciones en 3 matrices. Una matriz para las covarianzas entre las muestras, ¿no? Esta es la covarianza entre la muestra 1 y la muestra y sí misma, la muestra 1 y la muestra n, entre la muestra n y la muestra 1, la muestra n y sí misma. Y esto de acá es lo de la suma de los pesos, ¿no? Luego, esa es la matriz de las covarianzas de las muestras, esta es la matriz de los pesos, esta es la matriz de las covarianzas entre las muestras y el bloque, ¿no? El número 0 en este caso es el bloque. Esta es la covarianza entre la muestra 1 y el 0 hasta la covarianza de la muestra n con el bloque, ¿no? 1 con el bloque y n con el bloque, ¿no? Entonces, si a esta matriz le damos el nombre C, esta es la matriz W de los pesos y esta es la matriz D, tenemos que el producto de la matriz de las covarianzas de las muestras por la matriz de los pesos es esta matriz D. Pero a nosotros no nos interesa calcular D, nos interesa calcular la matriz de los pesos, ¿no? Entonces, esto se invierte, tenemos que la matriz de los pesos es igual a la matriz inversa de la covarianza de las muestras por la matriz D. Y una explicación más o menos intuitiva de qué significan estas matrices es, esta matriz, bueno, es la matriz de los pesos. Esta matriz refleja el clustering de los datos, ¿no? Si los datos están más cercanos entre sí, va a ser menor, más lejanos entre sí va a ser mayor, y esta matriz refleja la distancia de las muestras al bloque. Entonces, en general, nosotros podemos ver que los pesos van a estar definidos en función del clustering de las muestras y la distancia de las muestras al bloque, ¿no? Entonces, las muestras van a recibir un mayor peso si están a menor distancia del bloque, pero también van a recibir un menor peso si están más aisladas. Muestras que estén juntas entre sí, por más que estén cerca del bloque, van a recibir menor peso que si estuvieran aisladas, ¿no? Ese es el efecto clustering, ¿no? Que Kriging trata de tomar en cuenta, y es por eso que en general eso es una de las ventajas del Kriging, ¿no? Inverso de la distancia no tiene nada, toma en cuenta la distancia, pero no toma en cuenta el efecto de que muestras juntas entre sí son redundantes, ¿no? Entonces, inverso de la distancia, estas dos muestras, el inverso de la distancia no va a diferenciar en el peso, les va a asignar un peso alto, ¿no? O mejor, vamos a ver, si están aquí cerca del bloque y este está lejos, pero en Kriging el peso de estas los va a disminuir, porque va a decir, no, el peso de estas dos son redundantes. Básicamente lo que va a decir es, primero le voy a calcular a estas dos muestras el peso como si fueran una sola, y luego divido ese peso entre las dos, ¿no? Entonces el peso final va a ser menor que si estuviera aislada,
para cada muestra, ¿no? Porque toma en cuenta la redundancia de las muestras. Y eso se toma en cuenta en esta zona. Eso es algo que nosotros queremos, porque nosotros queremos darle más peso a información importante, ¿no? Si le damos demasiado peso a muestras, especialmente si aquí tenemos un montón de muestras que son redundantes entre sí, le va a dar demasiado peso a esto y el promedio final va a estar en función de esto y no va a estar teniendo en cuenta información de otros sitios, ¿no? Entonces, tal como vimos ayer, los pesos de Kriging están definidos en función de la correlación espacial, tal como está en el variograma, ¿no? Porque el modelo variograma entra directamente dentro de la ecuación de Kriging. La distribución de las muestras entre sí, ahí me refiero al clustering de las muestras, de la distribución de las muestras con respecto al bloque, es la distancia de las muestras al bloque y el tamaño del bloque, ¿no? Todo eso está tomado en cuenta al momento de interpolar. Es por eso que nosotros consideramos que Kriging es el método más apropiado para interpolar, por eso lo usamos, porque tomamos todas estas cosas en cuenta, que no hay otro método que lo haga, ¿no? En vez de la distancia, toma en cuenta alguna de estas cosas, pero no todo. Luego vimos algunos aspectos misceláneos. Aquí vimos el aspecto, ¿no?, de que cuando tenemos muestras adyacentes entre sí, eso disminuye los pesos. Y también vimos un poco, comenzamos a ver el aspecto del screening effect, ¿no? Si tienes una muestra que está entre la otra muestra y el bloque, esta muestra va a tener un peso mucho menor de lo que si estuviera aislada, ¿no? Aquí tenemos, esto es calculado en un sitio con un variograma isotrópico, simplemente depende de la distancia. Vemos que la distancia de la muestra 6 al bloque es mucho menor que la de la muestra 7 al bloque, pero la muestra 6 tiene un peso menor que el bloque. ¿Por qué? Porque la muestra 5 está haciendo que la muestra 6 sea redundante, ¿no? Entonces ya no necesita aplicarle tanto peso, le disminuye el peso. Eso es lo que hace Kriging automáticamente. Cuando hay redundancia de muestras, disminuye el peso de las muestras que son redundantes, ¿no? De tal manera que muestras que están, ¿no? Esta muestra 7 está relativamente aislada, está dando información espacial en otras zonas del dominio, le asigna un peso más alto, ¿no? Y eso es algo considerado bueno, ¿no? El otro aspecto es el aspecto de los pesos negativos, que se puede decir, un efecto extremo del screening effect, ¿no? Si el variograma es muy continuo, pues el peso de esta muestra puede disminuir tanto que va a llegar a ser menor de 0, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Ya les mencioné ayer que, por ejemplo, en fierro, que tiene variogramas muy continuos, rangos bien largos, efectos de pepitas bien pequeños, ahí el año pasado, o comienzos de este año, cuando se hizo el modelo de fierro, frecuentemente salían valores negativos de los bloques, ¿no? ¿Por qué? Porque bastaba que la muestra de mayor valor dentro del elipsoide de búsqueda le hayan asignado un peso negativo y salía todo el valor del bloque negativo, ¿no? En algunos casos probablemente ocurría el efecto de pesos negativos, pero no se veían porque de repente le aplicaba una muestra con pequeño valor y el valor total no salía negativo, ¿no? Pero probablemente era más común de lo que realmente se vio el asunto de los pesos negativos. Siempre, de todas maneras, si le sale un bloque con valor negativo, siempre chequeen, ¿no? ¿Qué pasó? Es fácil de chequear. Hay la opción, más tarde les voy a enseñar la opción del debug ellipsoid en MindSight, que les permite calcular el peso de un bloque. Diré, el peso de las muestras. Primero, les permite calcular cuáles son las muestras que seleccionó para interpolar ese bloque y qué peso les asignó. Y cómo, en función de esos pesos, cómo le calculó el valor total del bloque, ¿no? Esa es la ventaja de eso. Entonces, si ven un valor negativo, ustedes van a hacer eso, ven las muestras que seleccionó, qué peso les asignó, ahí van a ver que hay probablemente una de las muestras con tanto valor con un peso negativo, y eso es lo que causa que el valor del bloque sea negativo. Si sale eso, ya eso es suficiente prueba de que no hay problema, ¿no? Simplemente el valor del bloque lo convierten a 0 y punto, ¿no? Porque el problema con MindSight es que -1
puede significar o que le asignó un valor negativo o que simplemente no le asignó nada, ¿no? Entonces tienen que chequear de todas maneras cada vez que hay un -1 que realmente sea efectuado un peso negativo, porque puede ser que por algún motivo no le interpoló bien a ese bloque y no le asignó valor. Si no le asigna valor sigue siendo -1, ¿no? Entonces hay que chequear siempre esto. Bueno, el variograma scaling, esto es algo que hemos visto, es que simplemente nosotros usamos correlograma. Entonces, si queremos ver la varianza real, tenemos que multiplicarla por la varianza del dominio, ¿no? Luego vimos los efectos de algunas de las variables durante el Kriging, ¿no? El efecto de Pepita, si tenemos un efecto de Pepita alto, los pesos van a ser muy similares entre sí, ¿no? Si los pesos son muy similares entre sí, eso va a causar que los valores de los bloques sean relativamente suavizados entre sí. Los valores de bloques adyacentes van a ser similares entre sí porque usan muestras muy similares, ¿no? El desplazamiento en las muestras, especialmente con 10 por 10, es en general menor que el desplazamiento de los bloques. Entonces, bloques adyacentes van en general a usar muestras muy similares y no las mismas, ¿no? Entonces, si los pesos son los mismos, bloques adyacentes van a tener valores similares. Ese hecho de que los bloques adyacentes tengan valores similares es el suavizado, lo que se le llama smoothing en inglés, ¿no? Y eso ocurre cuando tenemos un efecto de Pepita muy alto. Lo inverso ocurre cuando tenemos un efecto de Pepita bajo, ¿no? Si tenemos un efecto de Pepita bajo, le asigna mayor peso a las muestras cercanas al bloque, ¿no? Entonces ahí va a tener una mayor variabilidad nuestro modelo, ¿no? Mientras más varía las muestras que usa, va a variar los pesos, va en función de la distancia a las muestras, entonces los valores de los bloques adyacentes van a ser distintos. El otro aspecto es la forma del variograma, ¿no? A menor pendiente cerca del origen, mayor peso a las muestras cercanas al bloque. Es algo similar a lo del efecto de Pepita, ¿no? Si el variograma es más continuo, la pendiente es menor cerca del origen, entonces va a haber mayor peso a las muestras cercanas al bloque. Si en el caso extremo, la pendiente es casi vertical, es casi equivalente a un efecto de Pepita puro, el peso asignado a las muestras va a ser muy similar entre sí. Lo mismo con el rango. Si tenemos un rango muy largo, va a ser más peso a las muestras cercanas al bloque. Si el rango es corto, el peso va a ser casi similar a todas. Una de las cosas que hay que recordar aquí es que esto está en parte en función del SIL, ¿no? De la estructura dada, ¿no? Si tenemos una sola estructura, esto se aplica tal como es. Pero en general nosotros no tenemos una sola estructura, tenemos más, ¿no? Entonces si tenemos, aquí está el SIL. Si tenemos una estructura primero así y luego así que llega acá, ¿no? Esta segunda estructura tiene un rango largo, pero es una parte muy pequeña de la varianza. En general, los pesos van a estar dominados por la primera estructura. La primera estructura tiene rango pequeño, entonces esto va a ser una especie casi efecto de Pepita, ¿no? Entonces, en cambio, esto no es lo mismo que si tuviéramos así. En este caso, ahí ya es más continuo, entonces aquí ya vamos a tener un mayor peso. Ambos tienen el mismo rango de la segunda estructura, pero aquí el rango de la estructura, la estructura que tiene un rango largo tiene un SIL correspondiente bastante grande, ¿no? El SIL asociado a esa estructura es grande, es en proporción del SIL total, entonces esa estructura va a tener una gran influencia al momento de calcular los pesos, ¿no? En cambio, cuando el rango de la estructura, el SIL de la estructura con rango grande es pequeño relativo al SIL total, el efecto de esa estructura en el peso va a ser menor, ¿no? Entonces, estas dos estructuras o estos dos modelos con rangos totales muy similares van a dar pesos totalmente distintos, ¿no?
esta estructura de acá va a dar pesos muy similares a cada muestra, esta estructura de acá va a dar pesos mayores a las muestras más cercanas al bloque. Está claro esto, ¿no? El efecto de... Entonces, cuando tienen variogramas así, cambios en el efecto, en el rango, no le hacen, ¿no? Si sale un rango muy largo, no es muy importante, porque al final esta primera estructura es la que va a controlar todo. Entonces, en esos casos, en vez de enfocarse demasiado en el rango de esta segunda estructura, lo que tienen que enfocarse es en el rango de la primera estructura. A ver, ¿realmente este rango es pequeño o no? Porque a veces lo que pasa es, la gente ve algo así y dice, uy, se comienzan a enfocar aquí. Y esto es lo que menos interesa. Lo que interesa es esto, ¿es realmente este rango es tan corto o no? ¿No? Esto es lo que hay que probar, porque esto va a tener un efecto más importante que este. ¿No? Si esto está mal hecho, si esto en verdad debió haber sido así, esto va a tener un efecto mucho más fuerte en el kriging que cambiar este rango de acá a acá. ¿No? Si lo mantienen así, pero en vez de hacer así, lo hacen así, este pequeño cambio no va a influenciar nada en los pesos, pero si debió haber sido así, entonces ahí sí están introduciendo error. Entonces, no se enfoquen solo, al momento de modelar el variograma, no se enfoquen solo en la segunda estructura, enfóquense también en la primera. La primera estructura, si sale con rangos cortos, vean si realmente está bien, o es simplemente efecto de que no hay puntos cercanos al origen. Eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? A veces el punto más cercano está por acá, y dicen, lo modelan así, ¿no? Traten siempre hacer el rango de la primera estructura lo más largo posible, porque si lo hacen muy corto, eso están prácticamente haciendo un efecto de pepita puro. El exponencial trata de hacer eso, ¿no? Claro, por eso solo usan exponencial si realmente se justifica, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos ayer, ahí vimos que realmente en ese caso en particular si lo modelaba bien, entonces no había vuelta que darle, ¿no? O sea, ahí se justificaba usar un exponencial, pero porque había puntos acá que el modelo pasaba para él. Entonces hay puntos con un gran número de pares, entonces era real. Pero si no tienen puntos, si el punto está acá, el primer punto está acá, el primer punto con pares, entonces deben de tratar de hacerlo lo más largo posible, ¿no? Siempre chequeen el rango de la primera estructura, no digan, el rango está corto, está bien. No, el rango muy corto es malo. Si es real, no hay problema, pero si es un rango que ha salido corto simplemente por un efecto matemático del fiteo que hace Sage, entonces está mal, ¿no? Ustedes siempre deben de chequear, no se enfoquen solo en la segunda estructura. A veces la segunda estructura tiene solo 0.05, es decir, no interesa, ¿no? El efecto de la segunda estructura es mínimo. Enfóquese siempre en la estructura que tiene mayor SIL, mayor porcentaje del SIL total. Esa es la que va a tener más influencia al final, al momento de interpolar. Además, porque los primeros metros es lo que más interesa a las muestras. Claro, la mayoría de sus muestras, como les decía el otro día, la mayoría de sus muestras van a estar entre 50 y 100 metros del bloque. Entonces, esa es la zona que tiene que modelar bien. El resto no le hace gran cosa. ¿No? Esa es la zona que tienen que modelar. Hasta 150. ¿no? Obviamente tienen que tratar de modelar bien todo, ¿no? Pero donde deben dar énfasis es en esta área. El área de acá no le hace. Luego vimos otros tipos de kriging. Vimos el LAK, que es una variación simplemente de ordinal kriging y simple kriging. La principal variación es simplemente, no es en el cálculo de los pesos, en eso, es simplemente en cómo seleccionan las muestras, nada más. ¿No? En vez de seleccionar las muestras usando un elipsoide de búsqueda orientado en forma similar para todo el dominio, orienta el elipsoide de búsqueda para cada bloque individual, ¿no? Esa es la principal diferencia de LAK, ¿no? Y el gran trabajo que hace es aquí en el primer paso, no son dos pasos, vimos que eran dos pasos, uno seleccionar el elipsoide de búsqueda y luego hacer el kriging propiamente dicho. En el primer paso, que lo que demora más es simplemente va probando que el elipsoide genera
o encuentra una zona con mayor continuidad. ¿Y cómo define esa zona de mayor continuidad? Calcula el CV de todos los compósitos dentro del elipsoide, y el elipsoide que tenga el menor CV, ese es el de mayor continuidad. Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro bloque acá, ¿no? Y tenemos valores altos por este lado, ¿no? Y valores bajos por este lado, ¿no? Es un caso extremo. Un elipsoide orientado así va a minimizar el CV, porque va a obtener valores similares. Un elipsoide así va a agarrar altos y bajos, el CV va a ser alto. Recuerden, porque el CV es en función de la división estándar dividida por la media, ¿no? Entonces aquí está agarrando valores altos y valores bajos, entonces la varianza va a ser alta y la media va a ser alta, el CV va a ser alto. En cambio aquí, si los valores son parecidos entre sí, la varianza va a ser pequeña, entonces el CV va a ser menor, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas del CV, y eso es lo que nosotros esperaríamos, ¿no? Que en vez de agarrar muestras perpendiculares no parece si esta es una especie de contacto que hay entre zonas dentro de un dominio, esperamos que nosotros agarre las muestras paralelas al contacto en vez de perpendicular al contacto, ¿no? Y similar si tenemos un bloque en esta zona, ¿no? Esa es la idea de LK, ¿no? Selecciona primero el elipsoide y luego usa el elipsoide seleccionado para buscar las muestras que va a usar para interpolar, ¿no? Es simplemente... Al elegir ese elipsoide, ¿ya también elige un variograma? No. Generalmente el elipsoide lo está buscando, calcula un CV usando las muestras sin ningún peso, asumiendo que están asumiendo que no hay un efecto de distancia dentro del elipsoide, ¿no? Entonces, cuando calcula el promedio dentro de ese elipsoide de búsqueda, no asume ningún variograma, nada. Simplemente calcula el promedio simple, la división estándar simple, y el CV es simplemente la división estándar entre el promedio, nada más, ¿no? Y no asume ningún modelo de variograma. Ustedes pueden usar el programa que elige el elipsoide de búsqueda, ¿no? Como expliqué ayer, para seleccionar los pares, para poder después calcular el variograma. Después de calcular el variograma, ya puedes hacer el Kriging, ¿no? Como son dos pasos, que son dos pasos separados, ¿no? Entonces tú puedes primero hacer que el primer programa, que se llama Neighbor, te calcule los elipsoides y te seleccione los pares. De ahí haces tu variografía, defines tu variografía, y de ahí puedes correr el LAK propiamente dicho, ¿no? Con los elipsoides que ya te calculó el primer paso, ¿no? En cambio, por ejemplo, en OR Control ya la variografía ya está definida, ya no necesitas definir la variografía, simplemente corres primero el Neighbor para que te seleccione los elipsoides, inmediatamente después corres el LAK con los elipsoides seleccionados para que ya la variografía ya está definida. ¿Está definida para cada dominio? La variografía es por dominio, igual que, ¿no? Generalmente el LAK lo debe ser por dominio, ¿no? La selección del elipsoide debe ser por dominio, ¿no? En general, siempre el conocimiento geológico debe controlar todo, no porque es una idea interesante, nosotros debamos decir, ya esto ya no necesita ningún control geológico, que el LAK lo haga todo. No, eso está mal, ¿no? Siempre debe entrar el criterio geológico. El criterio geológico siempre debe mandar, es lo principal. El resto, no, si lo haces con LAK, con arena de Kriging, ya son detallitos. Pero lo principal es el criterio geológico. Bien, sí. En el caso del control ya tienes definido los variogramas, pero para lo que era de recursos definías seguir un variograma con las distancias iguales a H, ¿no? Entonces, el Neighbor, cuando te selecciona los elipsoides, tiene una opción que tú le puedes decir que también te escoja los pares de datos, te escoja los datos, te genera un archivo de datos en el cual
Eso es lo que vimos ayer. Mientras va corriendo el neighbor, por ejemplo, va a un bloque, ya, selecciona ¿no? y te va a generar un archivo que tenga el elipsoide ID, el X, el Y y el valor, ¿no? Es decir, el valor. Entonces, te va a generar un archivo así. Por ejemplo, el primer elipsoide es código 1, la coordenada 100, 50 y un valor 10. Luego otro así para todos los compósitos dentro de ese elipsoide, ¿no? Que los calcula las coordenadas no en función de coordenadas reales, sino en función de coordenadas con respecto al eje principal del elipsoide de búsqueda, ¿no? El Y es en el norte, en este caso el Y, el rango mayor del elipsoide de búsqueda es el norte, y el otro es el X y el Z. Entonces te calcula esas coordenadas, por eso le he puesto X' y Y', porque son locales para el elipsoide. Y así, ¿no? Por ejemplo, hasta la muestra 100 dentro de ese elipsoide. Luego pasa al siguiente bloque, lo mismo. Ahora es perdón. Este sigue siendo el mismo elipsoide, ¿no? Todos son un montón de muestras, puede haber hasta unas 80, 100 muestras, pero todos del mismo elipsoide. Luego pasa al siguiente bloque, es el elipsoide 2, ¿no? Igual, calcula. Y luego, una vez que tienes este archivo, lo metes a Sage. Entonces, Sage te va a hacer pares solo de muestras dentro del mismo elipsoide, pero va a calcular las distancias y va a emparejar las distancias, ¿no? Para el cálculo pero para poder calcular la distancia solo usa muestras del mismo elipsoide. No va a agarrar muestra del elipsoide 1 con muestra del elipsoide 2. ¿No? Y la otra cosa es que esta muestra que apareció aquí en este elipsoide 1 puede aparecer aquí en el elipsoide 2, pero va a aparecer aquí con otras coordenadas, porque son coordenadas relativas al elipsoide 2. Entonces la misma muestra puede aparecer varias veces, ¿no? Y lo puede emparejar con muestras del elipsoide 2 nada más. Entonces con eso se calcula el variograma, y ese es el variograma que se usa para el EK. No pueden usar un variograma normal para el EK. Un lineal de datos. Los métodos que vamos a ver ahorita, los métodos indicadores, ya no son promedios de los datos. Son no lineales porque primero le aplicamos una transformación a los datos, una transformación no lineal. Después les hacemos kriging. El kriging en sí va a ser lineal, pero como nuestros datos ya no son lineales con respecto a los datos originales, el resultado no es lineal. Eso raya más de lo que debería. Así que no. El procedimiento en sí de indicator kriging básicamente se basa en ordinary kriging. Es muy sencillo. Simplemente, nosotros ya vimos lo que es un indicador. Es simplemente una transformación de datos. Entonces simplemente indicator kriging es, haces tu transformación de datos a indicadores y haces ordinary kriging de tus indicadores. Nada más. Es así de simple. O sea, usa básicamente casi toda la teoría de ordinary kriging, ¿no? Porque para calcular los pesos, los indicadores, todo lo hace. Y pueden hacer ordinary kriging o simple kriging también, ¿no? O sea, simplemente la gran diferencia es que simplemente en vez de tratar con tus datos originales tal como son, estás tratando con datos transformados, ¿no? Una transformación no lineal, que es la transformación de indicadores, ¿no? Y por eso son considerados métodos de interpolación no lineal. Generalmente hablamos de indicator kriging cuando estamos hablando de un solo indicador, cuando estamos trabajando con un solo indicador. No, por decir, en arsénico, nosotros nos interesaba el indicador de 85 ppm de arsénico. Entonces, solo usamos ese indicador, entonces usamos indicator kriging propiamente dicho. Cuando usamos más de un indicador, en general, cuando queremos definir, porque con un solo indicador lo que queremos, cuando estamos trabajando con variables continuas, como leyes, usamos un solo indicador porque queremos definir cuál es la probabilidad de estar por encima o por debajo de ese indicador. Ese es el objetivo de usar indicadores, ¿no? Solo nos interesa si estamos por encima o por debajo de ese valor y punto. No queremos definir toda
toda la distribución de datos. Solo nos interesa, ¿estamos por encima o por debajo? ¿Qué probabilidad hay de estar por encima o por debajo de ese valor? ¿Qué probabilidad tiene este bloque de tener un valor mayor de 85 ppm de arsénico? Si queremos obtener esa respuesta, usamos indicator Kriging. Entonces, un poco, esa es la idea que hay que tener en cuenta. ¿Cuándo usamos indicator Kriging? Cuando queremos ver qué probabilidad hay que nuestro bloque esté por encima o por debajo de un valor dado. ¿No? Si queremos definir zonas en función de un cutoff, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en los solubles? No me acuerdo ahorita cuál era el cutoff que se usaba, pero dependiendo del valor de los solubles, se define zonas en función de los indicadores, ¿no? Entonces, para eso usamos el indicador. Pero hay veces que simplemente definir en base a un solo cutoff no es necesario. A veces lo que se quiere es definir, básicamente identificar para cada bloque cuál es la curva acumulada curva de frecuencias acumuladas, ¿no? Básicamente, para cada bloque lo que se quiere hacer es, tenemos la ley X, esta es la frecuencia acumulada. Entonces nosotros podemos generar una curva así, ¿no? Que llegue hasta 100, ¿no? Queremos generar este tipo de curva para cada bloque, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? No podemos generar cada uno de estos puntos en el bloque, es imposible, ¿no? Entonces lo que hacemos es dividimos en algunos cutoffs, generalmente 8, 10, a veces 12, dependiendo de la cantidad de datos puede ser 20, pero en general 8 o 10 es el mínimo, varios puntos. O sea, bueno, en vez de definir la curva tal como es, estimamos este punto, 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 y ya podemos dibujar nuestra curva, ¿no? Uniendo los puntos. Entonces, para eso necesitamos definir distintos cutoffs, ¿no? Cada uno de estos es un cutoff dado. ¿No? Necesitamos definir todos estos cutoffs y tenemos que interpolar estos cutoffs. Entonces vamos a necesitar un indicador por cutoff. Entonces son múltiples indicadores. De ahí viene el nombre MIK, Multiple Indicator Kriging, ¿no? Que es cuando se usa Kriging con indicadores múltiples, un montón de indicadores, ¿no? ¿Por qué se usan un montón de indicadores? Porque queremos definir la curva de frecuencia acumulada para cada bloque, ¿no? Si podemos obtener estos valores, nosotros podemos obtener no solo la mediana, la probabilidad, podemos obtener qué probabilidad hay de que la ley en nuestro bloque esté por encima de un cutoff dado. Ya no estamos limitados a un solo cutoff, podemos no solo calcular en función de todos estos cutoffs, sino como podemos obtener la curva, puedo incluso calcular a este cutoff, que no lo he interpolado. Entonces, he escogido bien mis cutoffs, yo puedo estimar también qué probabilidad es de estar encima de este cutoff, perdón, así, ¿no? Estos cutoffs, que no los he interpolado, puedo calcular cutoffs intermedios. Por eso es que uso bastantes cutoffs, para poder definir bien mi curva y poder interpolar. Esos cutoffs que se eligen para generar los indicadores, ¿eso está en base al ADA? Claro, en base al EDA, en base a la distribución global de datos dentro del dominio, ¿no? Indicator Kriging, MIK, como son variaciones de Kriging, como son interpolación en general, necesitan control geológico también. No crean que simplemente que ya con esto no necesitan hacer nada. No, esto es igual que cualquier método de interpolación, necesitan control geológico, vas a necesitar interpolar dentro de tu propio, hacer MIK, hacer el cálculo de los indicadores para cada uno de tus dominios, interpolar cada dominio por separado, hacer toda la validación, toda la nota para cada dominio. O sea, no hay, no es que ya uso esto, ya me olvido del asunto geológico, no, eso no existe.
Lo único que sí te puede permitir esto es, bueno, primero me estoy adelantando, mejor vamos por partes, si no, después vamos a ver en qué caso se puede hacer. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué hacer esto? Primero, si puedo definir esta curva, ¿no? Yo puedo obtener distintas probabilidades dentro de mi bloque. Pero una de las principales razones de esto es que nosotros vamos a tener distintos indicadores. Y a cada uno de los indicadores le vamos a hacer el EDA. Eso es uno de los problemas del Multiple Indicator Training. Si tienes 10 indicadores, te multiplica el trabajo por 10. Tienes que hacer el EDA para cada indicador, dentro de cada dominio. Y si vas a hacer variografía, tienes que hacer la variografía para cada uno de los indicadores dentro de cada dominio, ¿no? O sea, te multiplica literalmente el trabajo por el número de indicadores. Tienes 10 indicadores, te multiplica el trabajo por 10. Esa es una de las desventajas de MIT. Pero toda desventaja viene con una ventaja, igual que toda ventaja viene con una desventaja. Tienes indicadores a distintos cutoffs. Tú puedes calcular, como puedes calcular el variograma a cada cutoff. ¿Qué significa que puedo calcular el variograma a cada cutoff? Puedo tener una distinta continuidad espacial de mis datos a cada cutoff. Ya no tengo que asumir que la continuidad de leyes de zinc de 10% es la misma que la continuidad de leyes de zinc de 0.1%. Porque yo le voy a calcular los indicadores, entonces voy a tener un variograma para las leyes bajas, un variograma para las leyes altas, voy a tener distintos variogramas, distintas continuidades a distintos cutoffs. Ese es lo que hace poderoso esta herramienta. No necesita, mejor dicho, no asume una continuidad igual a distintos cutoffs. No solo voy a usar distintos variogramas a distintos cutoffs, los voy a interpolar por separado. Voy a interpolar las leyes altas por separado de las leyes bajas por separado. Esto es por eso que esto se probó en 2003 como una alternativa a usar los modelos determinísticos. Porque esto te permite criar el alto zinc separado del bajo zinc, ¿no? Y ya no solo usar 3 dominios, puedes usar 10 cutoffs para interpolar distintos valores zinc, distintos valores de bismuto con distintas continuidades espaciales. No se hizo porque los resultados no eran significativamente distintos que usar los dominios determinísticos. Para hacer el variograma de esos indicadores, haces el variograma de los indicadores. De los indicadores. No de los valores. No, de los indicadores. Porque al todo final, es con los indicadores. Claro, todo es con los al indicadores. final ya los valores los utilizas en la interpolación. Interpolas los indicadores. Todo con indicadores. El resultado de esto no va a ser una ley. El resultado de esto te va a decir qué probabilidad hay de estar por encima del indicador. Tú sabes que ese indicador significa la probabilidad de estar por encima de una ley dada. Entonces, vas a poder obtener. Entonces, lo único que vas a tener es entre 0 y 1. Nada más. Para cada indicador. Ahí va a ir tu rango. Y tú puedes usar no puede pasar de 1 y tampoco puede pasar de 0. Y después, entonces, te va a calcular, no te va a dar el valor a este lado, te va a dar el valor a este lado. Te va a dar el valor, qué probabilidad hay de este indicador. Por ejemplo, para este indicador te va a dar este valor, para este indicador este valor, y así. Pero tú sabes cuál es la ley media de este indicador, entonces tú puedes calcular cuál es la ley, y así. En función, teniendo los indicadores, tú puedes generar esto y venir acá. Y calcular esta frecuencia para cada bloque. No solo para todo el depósito, sino para cada bloque. Tú puedes calcular qué probabilidad hay de que un bloque esté por encima de un cutoff dado. Y ya no, ni siquiera limitado a los 10 cutoffs. Si los has escogido bien tus cutoffs, puedes interpolar entre cutoffs y escoger, hallar valores a cutoffs distintos a los que interpolaste, ¿no? Y lo bueno es, como tú estás usando indicadores a valores altos también, no necesitas usar outliers. Claro, porque ya Porque tú estás usando una... Puedes hacer un cutoff de outliers. Exacto. Los outliers los puedes poner en un cutoff más allá. ¿No? Esa es una de las grandes ventajas también de MIT. No tiene efecto de outliers, ¿no?
tú puedes tener un variograma distinto para tus outliers que para el resto. Y tú trabajas solito. ¿No? Y los interpolas separados. El único problema es que si tus outliers son realmente outliers que están dispersos por todos lados, Es una característica. o sea, va a ser difícil poder interpolar valores similares, no va a encontrar valores iguales, entonces puede subestimar la probabilidad de encontrar valores altos, porque no es un clúster. A menos que son clústeres de outliers. Entonces, esa es una de las grandes ventajas de MIK, ¿no? Te permite trabajar con distintos cutoffs distintos, ¿no? Ya no estás asumiendo que la continuidad de tus leyes es igual a todos los cutoffs, ¿no? Tú puedes tener lo de siempre, tienes una continuidad más grande para leyes bajas y la continuidad va disminuyendo para las leyes altas, ¿no? Que es lo que casi siempre vemos, ¿no? Las leyes excesivamente bajas también a veces tienen continuidades menores, pero leyes más o menos, el background normal es lo que tienen las continuidades más altas, ¿no? Y a medida que va aumentando la ley, generalmente la continuidad va disminuyendo y puede incluso tener distintas anisotropías, distintas orientaciones, dependiendo cómo sea la minimización, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de la gran ventaja es, primero, que es mucho más trabajo. Esa es una de las grandes ventajas. El otro problema es que los indicadores nos dan resultados en soporte del compósito, no soporte del bloque. Entonces, la curva la podemos calcular para cada bloque, pero esa curva está en función de la distribución de compósitos dentro del bloque, no la distribución de las leyes del bloque. Entonces, la varianza que vamos a obtener aquí va a ser mayor de la varianza real dentro del bloque. Si queremos usar esta distribución, tenemos que aplicarle una corrección, ¿no? Lo que se llama el cambio de soporte, ¿no? Porque esa distribución está calculada en función de cuál sería la distribución de las leyes del compósito dentro del bloque, no cuál es la distribución de valores dentro del bloque, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales problemas de MIK. Por eso es que no se usa tanto, porque por más que más chamba, se podría usar, ¿no? Hay casos en los cuales... Pero el problema es que después de toda la chambaza que es obtener esto, hay que hacer algo más, que es hacer el cambio de soporte. Y generalmente, cambios de soporte no son resultados son ya demasiado teóricos, aplicables, entonces ya estás introduciendo más error, entonces al final de cuentas ya muchas de las ventajas que tenías originalmente ya comienzan a desaparecer. Ahora vamos a ver, tenemos una curva de frecuencias en compósitos. ¿Cómo sería la curva de frecuencias de esto de bloques? No sería así, cruzado. ¿No? Recuerden, a mayor soporte, menor varianza. En una curva de frecuencias, la varianza, mayor varianza hace que la curva sea más dispersa, más abierta. Menor varianza, la curva está más pegada. Entonces, compósitos van a tener una curva más abierta, el bloque va a tener una curva más pegada, ¿no? Este es bloque y este es compósito, ¿no? Entonces, nosotros, cuando hacemos MIK para un bloque específico, vamos a tener una curva como esta, como el azul. Pero en verdad nosotros lo que queremos es una curva como la roja. Entonces vamos a tener que aplicarle una corrección para que transforme esta curva azul en la curva roja. Si no, si aplicamos un cutoff dado, ¿no? En vez de obtener este valor, vamos a obtener este valor, vamos a obtener valores incorrectos, ¿no? Por ejemplo, aplicamos este cutoff, obtenemos el valor de acá, pero en verdad, mejor dicho, obtenemos este valor, pero en verdad debimos haber obtenido este valor. En el único punto en el que se cumple es en el punto de intersección, que es a la mediana, al 50%. Es el único punto en el cual es igual en ambos lados. Por debajo de la mediana
vamos a sobreestimar mejor dicho, la proporción, y por encima de la mediana vamos a subestimar la proporción. ¿No? Ese es el problema de MIK, ¿no? Hay modelos que nos permiten hacer esta transformación, pero ya comienza a ser ya más complicado el asunto, ¿no? Ya, si se pudiera usar directamente sería ideal. El problema es, no podemos, por ejemplo, no podemos calcular, no, si tenemos un bloque grande, calculamos una curva acá, otra curva acá, otra curva acá y otra curva acá, ¿no? En los bloques chiquitos no podemos promediar las curvas y sacar la curva grande. No funciona así. No es una transformación lineal. Ese es el problema. La media sí la podemos calcular. La media sí va a ser igual, ¿no? Si calculamos la media en los 4 bloquecitos, los promediamos, podemos calcular la media. Pero ¿para qué vamos a hacer tanto problema para obtener solo la media? Mejor hacemos ordinary Kriging de frente y sacamos la media, ¿no? Vamos a obtener prácticamente el mismo resultado, ¿no? Entonces, ese es el problema con MIK, ¿no? Que después de obtener el resultado, vamos a tener que aplicar un modelo que nos permita transformar la curva de frecuencia dentro del bloque de soporte de compósitos a soporte de bloque. Para cada cutoff. Para cada cutoff y para cada bloque. Por eso no hacemos. Sí, eso lo complica, ¿no? El otro problema es que teóricamente una de las grandes ventajas de MIK es que te permite trabajar con los outliers, ¿no? Que te permite definir bien los valores altos, ¿no? Tú puedes tener un cutoff aquí, pero ¿qué pasa? El problema es, tú puedes definir más o menos bien cómo está la ley media entre esto, pero ¿cuál es la ley promedio de este intervalo? ¿Cómo defines cómo va con cómo esta parte? No, por ejemplo, vamos a dibujarlo mejor, ¿no? ¿Qué te da MIK? No te da la curva, te da puntos. Ya, hasta ahí, punto. Ya. Tú puedes unir bien esta parte de la curva, esta parte de la curva, esta parte. Pero, ¿y aquí cómo lo hago? Es así, es así, es así. Igual aquí es más sencillo, porque casi siempre asumimos que el valor mínimo es 0, entonces a 0. Pero el valor alto es el problema. ¿Cómo lo hacemos? ¿Para qué lado va? Es un poco difícil extrapolar la ley. Hay que asumir un modelo para eso. Y precisamente esa era la ventaja de MIK, que nos permitía definir bien los valores altos. Pero no, tenemos que usar un modelo para eso. De nuevo, vamos a notar. Tanta cosa para el final. ¿Cuál sería el número de ya? No, hay ciertos modelos que te permiten, o sea, que tú usas para estimar cómo sería la curva. Claro, mayormente tus valores altos no son bastantes. ¿No? Claro, y encima, o sea, siempre va a haber valores más altos que el más alto, ¿no? Entonces, ¿cómo extrapolas? Aparte de que tú no puedes usar un montón de cutoffs, tú solo vas a interpolar este cutoff. Entonces, ¿cómo va de este cutoff al final? ¿No? Porque nunca, si este cutoff sale al 100%, ya estás bien, ¿no? Pero nunca va a salir al 100%, siempre va a salir por debajo. ¿Cómo unes de este punto hasta el 100%? Puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser así. Suerte. Ese es otro de los problemas con MIK, ¿no? O sea, MIK tiene bastantes de estos asuntos, que es por eso que no se ha popularizado tanto, especialmente en lo que es las Américas. En Australia es bien popular, ¿no? Al revés, en Australia a ellos les parece raro que alguien use ordinary Kriging, ¿no? Allá están acostumbrados a usar bastante MIK. En general, cuando usamos indicator Kriging simple, en verdad las probabilidades es lo que nos interesa, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en arsénico, lo que queremos saber es qué probabilidad hay de que estemos en una zona de alto arsénico, ¿no? Alto arsénico definido por encima del cutoff, que en este caso es de 85 ppm. Entonces, eso es todo lo que nos interesa, qué probabilidad hay de que el bloque dado vaya a tener alto arsénico
Entonces es por eso que usamos indicator kriging para eso. Indicator kriging nos da la respuesta directa que queremos, ¿no? En función de los datos que hay alrededor de ese bloque, va a definir qué probabilidad hay de que ese bloque tenga una ley mayor a 75%, a 85% ppm o menor, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas de indicator kriging, ¿no? Nos permite obtener probabilidades. No siempre vamos a estar interesados en obtener leyes, ¿no? Hay casos específicos como este que acabo de explicar que nos interesa saber las probabilidades. Si estamos hablando de variables categóricas, también de repente queremos saber, ¿no?, qué probabilidades hay de que un bloque dado tenga un alto contenido de bornita, por decirlo, ¿no? Nosotros podemos usar indicadores para eso, ¿no? Usamos indicadores de la presencia de bornita o no en los compósitos. Y usando kriging podemos definir qué probabilidades hay de que un bloque dado tenga alta probabilidad de tener bornita, ¿no? Uno de los problemas utilizando los resultados de indicator kriging en general es que los resultados son en probabilidades, ¿no? O sea, no nos dice, ya, este bloque tiene alta ley de arsénico o baja ley de arsénico o tiene bornita, no tiene bornita, no, simplemente nos da la probabilidad, nos va a decir, tiene 30% de probabilidad, 50% de probabilidad, 70% de probabilidad. La respuesta es en probabilidad. Entonces, la respuesta no es directa. Nosotros tenemos después que hacer es decidir qué cutoff, qué probabilidad nosotros vamos a considerar importante para definir el dominio. No, por ejemplo, ¿qué probabilidad nos interesa para el arsénico? Que esté mayor de 50% de probabilidad, menor, o mayor de 30 o mayor de 70. ¿Qué probabilidad vamos a usar? Vamos a tener que escoger. No es algo directo, ¿no? A veces lo lógico va a ser mayor de 50%, pero no siempre es así, ¿no? Entonces, en cierta manera es flexible, nosotros podemos escoger el cutoff de probabilidad que queramos, pero al mismo tiempo tenemos que estar escogiendo, entonces complica un poco el asunto, ¿no? O por ejemplo, cuando en solubles, ¿no? Lo que se hizo fue, primero se escribió los indicadores, la probabilidad de estar, no me acuerdo cuál era, por encima de un cutoff, ¿no? .25 para cobre de cianuro, el indicador fue .4. O .4, ¿no? Entonces se usaba un cutoff primero para definir probabilidades y después teníamos en cada bloque una probabilidad, por decir 30%, este es 40%, este es 10%. Entonces cada bloque, la respuesta después del kriging es una probabilidad. Y lo que hicimos después, por decir, es ver qué probabilidad nos definía dominios más continuos, ¿no? Ya no usamos 50% o 30% de por sí, sino vimos la idea, porque siempre tiene que ser en función de cuál es el objetivo de kriging. Quiero recalcar eso. Uno hace kriging, uno hace interpolación por algún motivo, ¿no? Tenemos un objetivo, entonces nosotros tenemos que siempre mirar cuál es el objetivo. En este caso, el objetivo del indicador de los solubles no era obtener una probabilidad dada, era definir dominios con alto contenido de solubles y separarlos de los dominios con baja probabilidad de tener solubles. Pero la idea era definir dominios relativamente continuos. Entonces, en vez de usar una probabilidad de 50%, fuimos probando con varias probabilidades y al final creo que 30% se seleccionó, no me acuerdo. Pero la cosa, 30% era la que daba dominios más continuos, ¿no? Podías definir, ¿no?, un montón de bloques con 30%, ya con bloques de 30% sueltos habían pocos, ¿no? Porque ese es uno de los problemas de indicator kriging. Define indicadores para cada bloque, no necesariamente va a definir dominios continuos de por sí, ¿no? Pero en general 30% definía dominios más continuos, entonces se decidió ese, ¿no? En ese sentido, indicator kriging era bastante flexible, ¿no? Podíamos escoger la probabilidad que queríamos, no había una probabilidad específica que necesitáramos usar, porque el objetivo final no era esa probabilidad en el bloque, era simplemente definir dominios. El indicator kriging era un medio para un fin, no era el fin en sí, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener en claro para qué hacemos algo, ¿no? Entonces, este es uno de los usos de indicator kriging, ¿no? Nos define unas probabilidades, la respuesta es en probabilidades, después tenemos que ver qué hacemos con esas probabilidades.
O si es una sola variable, un solo indicador, vamos a tener una sola respuesta. Si tenemos, por ejemplo, si usamos Multiple Indicator Kriging con 10 cutoffs, vamos a tener 10 probabilidades en cada bloque, ¿no? Esas probabilidades obviamente van a ir, ¿no? Al igual que tenemos nuestra curva de frecuencias acumuladas, ¿no? Las probabilidades van a ir subiendo en función del cutoff, ¿no? Esta probabilidad es menor que esta es mayor que esta, entonces, pero igual vamos a tener 10 valores, ¿no? Para cada bloque, ¿no? Eso es. Entonces, en general, si usamos un indicador para una variable categórica, los resultados en probabilidad de que ese bloque pertenezca a dicha categoría. ¿Qué probabilidad hay que el bloque sea endorrosa? ¿No? Podemos hacer, no es lo que estaban hablando ayer, para usar el LAK para criar la geología, ¿no? Indicadores de geología. El problema es eso, no te dice exactamente qué bloque es endorrosa o qué bloque es endocafé. Te da simplemente, vas a tener 13 indicadores, un indicador para cada roca, y te va a dar las probabilidades de cada roca. Entonces tú vas a tener que escoger algún cutoff para decir, si tengo este valor, esa roca es. Pero no te va a detectar inmediatamente, ya este bloque es endorrosa. No te va a decir eso, te va a dar una probabilidad para cada tipo de roca. Obviamente, si puedes ver cuál es el tipo de roca que tiene mayor probabilidad de ser en ese bloque, pero no siempre va a ser claro, ¿no? A veces va a haber 2 o 3 tipos de rocas con probabilidades parecidas, ¿no? De 30% parecida, el resto ya tiene probabilidades bajas, pero no hay una respuesta definida, ¿no? A veces sí, ¿no? A veces vas a tener tipo de rocas con 70, 80% de probabilidad, pero la respuesta directa no te da una respuesta directa, simplemente te dice probabilidades y tú tienes que interpretar los resultados, ¿no? Siempre te dice cuál es la probabilidad de que un bloque pertenezca a una categoría, ¿no? En cambio, en variables continuas es ligeramente distinto, es simplemente el resultado es una probabilidad de que el bloque esté por encima de un cutoff dado, o por debajo, depende cómo definas los indicadores, ¿no? En MIK los resultados dan la curva de probabilidad de la del bloque, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Y tal como mencioné anteriormente, uno de los problemas de indicadores en general es que el resultado va a ser el soporte puntual, ¿no? Y cuando estamos viendo probabilidades, cuando estamos viendo este tipo de cosas, no es tan importante el hecho si es soporte puntual, si es soporte bloque, no le afecta, ¿no? Estamos tratando de definir zonas nomás, si es el soporte de bloque o soporte puntual, no es tan crítico. Es más crítico el cambio de soporte cuando estamos hablando de leyes. Leyes son las cosas que se van a afectar más por el cambio de soporte. Y es donde más interesados vamos a estar en el asunto del cambio de soporte. Entonces, generalmente, el asunto del cambio de soporte va a ser más importante cuando hagamos MIK usando variables continuas, leyes. Y ahí es donde tenemos que usar algunos modelos que nos permitan transformar la curva en soporte de compósitos a una curva en soporte de bloque, para cada bloque. Bueno, ese es esos son más o menos cómo da la respuesta indicador. Entonces, siempre que hagan indicator Kriging, tienen que tener en cuenta esto, ¿no? La respuesta que les va a dar es una respuesta en términos de probabilidad o proporción. Probabilidad o proporción son matemáticamente iguales, no se pueden reemplazar una por la otra. No, la proporción de algo, podría decir, en antamina, la proporción de endorrosa en todo el depósito es 10%, por decirlo. Entonces, hay un 10% de probabilidad de que la roca en algún punto dado de antamina sea endorrosa. Nosotros podemos intercambiar proporciones con probabilidades, ¿no? Cuando se use Multiple Indicator Kriging, hay dos cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Uno es los cutoffs, ¿no? Porque nosotros queremos definir bien nuestra curva, la curva va a estar bien definida en función de los cutoffs que hayamos escogido. El segundo punto es el asunto del variograma y los indicadores. Aquí hay varias opciones, ¿no? En cuanto al variograma de indicadores, nosotros
En general, lo recomendable es siempre usar un variograma distinto para cada indicador, ¿no? Entonces, si tenemos 10 indicadores, 10 variogramas. Si tenemos 10 dominios, con 10 indicadores, son 100 variogramas que tenemos que modelar, ¿no? Que es un montón de chamba, ¿no? Entonces, hay gente que trata de simplificar el asunto, ¿no? En vez de usar un variograma distinto para cada cutoff, usan solo un variograma. O sea, definen los cutoff independientemente, pero usan el mismo variograma para todos, ¿no? Eso un poco que elimina parte de la ventaja de usar MIK, que una de las grandes ventajas de MIK es que tenemos distinta continuidad en distintos cutoffs, pero lo vuelve más manejable, ¿no? Pues el otro punto es que a veces, vamos a ver el porqué dentro de un rato, pero el problema a veces con los variogramas de indicadores en los extremos no están bien definidos, no se ven bien, ¿no? Después vamos a ver por qué no salen bien definidos. Entonces, y el variograma que siempre sale mejor definido es el variograma al 50%, el variograma de la mediana, es el que mejor definido sale. Entonces, como ese es el mejor variograma que se puede obtener, es muy común que en vez de usar 10 variogramas, un variograma para cada cutoff, lo que se hace es escoger el variograma de la mediana y se usa ese variograma para cada uno de los cutoffs, ¿no? Entonces ya no es un multiple indicator kriging tal como debería ser, pero, o sea, tiene algunas de las ventajas de multiple indicator kriging, ¿no? Que usas cutoffs distintos puedes modelar las probabilidades a distintos cutoffs y ya no es tan complicado porque solo modelas un variograma por dominio en vez de estar modelando 10 variogramas por dominio, ¿no? Entonces, la desventaja es que ya estás perdiendo un poco de información, ¿no? Ya no estás teniendo la variabilidad espacial que te podría definir tener distintos variogramas para cada cutoff. Al usar el variograma de la mediana, básicamente estás asumiendo que la continuidad de cada cutoff es la misma, ¿no? Lo cual, esa es una de las grandes, eso es una de las críticas que se hace a Ordinary Kriging, ¿no? Cuando usamos Ordinary Kriging, estamos asumiendo que la continuidad es la misma a todas las leyes, ¿no? Eso es implícito, no lo hemos dicho, pero es implícito. Estamos mezclando todas las leyes en un solo saco para calcular el variograma. Implícito dentro de eso es que estamos asumiendo que la continuidad a todas las leyes es la misma, ¿no? Por eso siempre es bueno saber qué estamos asumiendo cuando usamos algo, y a veces usamos algo sin saber exactamente qué estamos asumiendo al usar, ¿no? Y una de las cosas que asumimos al usar el variograma de leyes directamente es que la continuidad espacial de las leyes es la misma a todos los cutoffs, a todos los valores de la ley, ¿no? Lo cual no necesariamente es correcto. Como había mencionado anteriormente, Multiple Indicator Kriging nos permite ver la variabilidad espacial a distintos cutoffs y todo, pero no por eso es una herramienta que sea insensible al efecto geológico. El efecto geológico siempre es lo más importante. El control geológico es lo más importante que hay, ¿no? Debemos de subdividir nuestros datos por dominios, todo, igual que el resto. Lo único, no vamos a tener que tomar en cuenta tanto el efecto de los distintos cutoffs dentro de un dominio dado, pero igual tenemos que tomar en cuenta los dominios geológicos. Si tenemos dos dominios con distribuciones espaciales de leyes distintas, no debemos mezclarlos, ¿no? Y quizás debamos tener que hacer el IDE por separado, primero simplemente viendo las leyes para separar por dominios y luego por indicadores y ver cómo se comportan a lo largo de los distintos dominios, ¿no? Entonces es más complicado, pero no debemos asumir que MIK es
es una herramienta mágica que simplemente ya como controla por los distintos cutoffs, ya no necesitamos usar dominios geológicos y MIK va a tomar en consideración eso y no necesitamos complicarlos. No, eso es incorrecto, ¿no? Todos los criterios que hemos explicado anteriormente para interpolar, para ordenar el Kriging se aplican para multiple indicator, para indicator Kriging en general. No siempre que hagan indicator Kriging, al menos que sea, por ejemplo, cuando quieren hacer un indicator Kriging por tipo roca, ahí de repente, ahí sí pueden mezclar todas las rocas, pero en general, para leyes siempre tienen que tener un control geológico, ¿no? Entonces, los controles geológicos siempre son importantes, ¿no? Aún para multiple indicator Kriging. Una de las ventajas de multiple indicator Kriging es como nosotros estamos trabajando con ya no con las leyes directamente, sino con indicadores, es primero que ya no tienen el problema de los outliers, ya no les hace efecto, inclusive nos van a permitir definir mejor un poco la continuidad espacial de estos altos valores. Entonces no es necesario hacer ni capping, ni outlier restriction, nada. Al revés, si hacemos algo de esto, eso va a afectar los resultados, nos van a salir resultados incorrectos. Si vamos a usar multiple indicator Kriging, no debemos hacer ni capping, ni outlier restriction, nada por eso, ¿no? Se usan los datos tal como son. ¿Cómo se seleccionan los cutoffs que vamos a usar, ¿no? Hay que recordar cuál es el objetivo de MIK. Es definir la curva de probabilidad, ¿no? Entonces, una de las cosas que tenemos que ver es cómo es nuestra curva de nuestros datos, ¿no? Y tenemos que ver, ¿no? Por ejemplo, en estas zonas que son más o menos, la curva es casi horizontal, ahí podemos tener cutoffs relativamente aparte, ¿no? Porque podemos definirlo bien. Pero en estas zonas donde la curva es casi vertical, ahí tenemos que tener cutoffs bien pegados entre sí para poder definir bien la curva. Entonces, los cutoffs no deben estar necesariamente separados a rangos iguales de ley, ¿no? Recuerden, esto es ley y esto es frecuencia acumulada, ¿no? Entonces, si queremos definir bien esa curva, vamos a tener, entonces, ya a valores altos, aquí de repente ya podemos tener un poco más alto. Entonces, debemos tener los cutoffs definidos de tal forma que nos vayan a poder definir bien la curva. Porque recuerden, el objetivo es precisamente definir esta curva, ¿no? Queremos definir puntos que después nos permitan identificar esta curva bien. Entonces, los cutoffs deben estar separados en función de eso. Unas recomendaciones en general son en general alrededor de 10 cutoffs es suficiente, más de 10 ya en general es excesivo, ya es demasiado trabajo por gusto. Menor de 10 tampoco no va a definir bien la curva. 8 pueden usar, pero ya mucho menor de 10, no, menor de 8 ya no van a estar definiendo bien la curva, ¿no? Y recuerden, siempre la idea es definir bien la curva. Acuérdense que no todos los bloques van a tener toda la distribución de datos, ¿no? Estamos viendo aquí la curva de frecuencias acumuladas para toda la población, pero va a haber bloques que tengan leyes bajas, entonces van a tener su curva más que todo acá, ¿no? Cuando tienes ley baja, la curva de frecuencias acumuladas del bloque va a estar acá. Si la ley es alta, la curva está más que todo acá, la curva del bloque, ¿no? Entonces, tenemos que tener cutoffs a distintos valores de tal forma que, ¿no? De repente con la justa vamos a tener 2 puntos para definir aquí la curva. Aquí también lo mismo, entonces tenemos que tratar de ver eso, ¿no? Entonces, un número muy pequeño de cutoffs no nos va a permitir definir bien las curvas de frecuencias acumuladas en todos los bloques, ¿no? Porque la idea es definirlo en todos los bloques, no en bloque por bloque, no en el dominio total al final, ¿no? Porque si nos interesara solo el dominio total al final, eso lo podemos hacer con Kriging, ¿no? Una vez que tenemos los bloques de Kriging, podemos calcular la frecuencia acumulada de los bloques, ¿no? No nos interesa esto para el dominio, nos interesa para cada bloque, ¿no? Si nos interesa solo para el dominio, entonces no necesitamos MIK,
Lo podemos hacer con kriging. Hacemos kriging, calculamos la frecuencia acumulada de los bloques y ya tenemos esta curva. Esto solo es cuando queremos calcular la frecuencia acumulada de leyes para cada bloque individual, ¿no? Eso hay que siempre tener en cuenta para qué hacemos algo, ¿no? MIK es para eso. Si queremos solo la frecuencia acumulada de todo el dominio, de todo el depósito, con ordinario kriging lo podemos obtener, no necesitamos MIK, ¿no? Entonces, a cutoff bajos podemos usar frecuencias constantes. Es algo que, estas son cosas que se han visto más o menos empíricamente, que en general las veces que se ha usado MIK se ha obtenido buenos resultados usando estos criterios, ¿no? A cutoff bajos, frecuencias más o menos constantes, y a cutoff altos, tratar de hacer los intervalos en función del contenido metálico, ¿no? Entonces, si tienes tu curva de frecuencia acumulada, tú puedes calcular cuál es la media de ese intervalo, puedes calcular el número de muestras en ese intervalo, puedes calcular cuál es el contenido metálico de ese intervalo. Entonces, en vez de hacer los cutoffs en función de el número de muestras, en vez de hacerlos a un número de muestras constante o a un intervalo de ley constante, lo puedes hacer a intervalos de contenido metálico constante, ¿no? Primero calculas cuál es el contenido metálico en función de la ley, y después puedes calcular los cutoffs, ¿no? Hay programas, gente que usa MIK frecuentemente tiene programas que les permiten calcular este tipo de cosas, ¿no? Nosotros, como no lo usamos, no tenemos eso, ¿no? Pero en general eso es más que todo para que sepan, ¿no?, cómo lo hacen normalmente, ¿no? Entonces definen los cutoffs. Una vez que tienes los cutoffs definidos, ya puedes calcular tus indicadores y hacer todo el trabajo, ¿no? Entonces básicamente, en general, cómo se trabaja con el muñequito. Antes de pasar acá, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro cómo funciona la cosa esta? ¿No? ¿Está claro, no, cuál es el objetivo de Multiple Indicator? Luego, ahora vamos a hablar un poco del variograma y los indicadores para entender un poco qué pasa cuando hacemos indicadores. El variograma y los indicadores usa prácticamente la misma fórmula que el variograma normal, solo que en vez de estar aquí haciendo la diferencia entre dos leyes, es la diferencia entre indicadores, entre el valor del indicador en el punto X y el valor del indicador en el punto X más H, ¿no? Eso es nada más. El promedio de todos los valores para cada H puede ser en dirección y distancia, ¿no? Básicamente la fórmula es muy parecida a mejor dicho, es lo mismo, ¿no?, que la fórmula del variograma común y corriente, ¿no? Pero esto tiene ciertas implicancias. Normalmente cuando estamos trabajando con leyes, estos valores, esta diferencia puede tomar cualquier valor. En indicadores solo hay dos posibles resultados. ¿Cuáles son? 0 y 1. Si los dos indicadores son iguales, si este es 1 y este es 1, el valor es 0. Si este es 0 y este es 0, el valor es 0. Si este es 0 y este es 1, el valor es 1. Si este es 1 y este es 0, el valor es 1. ¿No? Entonces, solo vamos a tener un valor diferente de 0 cuando estos son distintos. Si los dos son iguales, ya sean ceros o sean unos, el valor va a ser 0. Solo cuando estos son distintos, el valor va a ser 1. Entonces, vamos a tener 1 al cuadrado, 1. Vamos a tener el promedio, la mitad del promedio de unos. Cada uno va a representar el número de pares para ese indicador, esa distancia H y dirección, en la cual los dos indicadores eran distintos. Cuando eran parecidos, el resultado es 0. Entonces, el variograma de un indicador, básicamente, el significado del variograma del indicador es la proporción, en verdad la mitad de la proporción, pero en general es la proporción de pares que son distintos.
Entonces, si tenemos, es por eso que volvemos a ver, ¿qué pasa cuando tenemos un cutoff bajo o un cutoff bien alto? Si tenemos un cutoff bien bajo, recuerden, en variables continuas, y de K está definido como 1 si el valor es menor que el valor del cutoff, menor o igual, o 0 si es si z de i es mayor que el cutoff, ¿no?